Iñaki Sayar, del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Muchísimas gracias por participar en esta jornada que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Para ello estamos desarrollando una serie de acciones, entre las que se encuentra la jornada de hoy. Quiero aprovechar también para poner en valor el papel de nuestra oficina dentro del programa de ayudas del Kit Digital, puesto que somos el puente dinamizador entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de los servicios de digitalización que son objeto de estas ayudas. Las empresas beneficiarias pueden optar a bonos tecnológicos de hasta 12.000 euros en función del número de personas que trabajen en las mismas, por lo que os animamos a contactar con nosotros para ampliar la información relacionada con las ayudas del Kit Digital. Para que la jornada transcurra de la forma más dinámica posible y más fluida posible, quiero pediros que por favor mantengáis las cámaras y los micrófonos desconectados y que cualquier duda que tengáis nos la hagáis llegar a través del chat de la aplicación. Al final de la jornada abriremos el turno de preguntas e intentaremos dar respuesta a todas ellas. En caso de que alguna se nos quede sin responder, la publicaremos en la página web de la oficina junto con la grabación de la jornada. Recordad que estamos grabando la jornada. Y por último, pediros un par de minutos al final para cumplimentar el formulario de valoración que os haré llegar tanto a través del chat de la aplicación como a través de correo electrónico. Para la jornada de hoy, AGV y Robótica Colaborativa ayudando al operario. Tenemos con nosotros a Emilio Sánchez Tapia y a Iker Aguinaga Hoyos, ambos doctores ingenieros industriales en CEIT. Chicos, cuando queráis, todo vuestro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri. Lo primero de todo, muchas gracias por vuestra asistencia y daros la bienvenida. Y entonces la presentación pues la vamos a hacer pues en tándem entre Iker y yo para que sea un poco más dinámica. Bien, vamos a ver. Antes de nada, vamos a dar una mini pincelada de donde estamos trabajando, pues para que veáis un poco nuestro contexto. Bueno, Iker. Pues bueno, tanto Emilio como yo trabajamos en CEIT. CEIT, para los que no nos conozcáis, es un centro de investigación que pertenece a la Red Vasca de Centros Tecnológicos y al Basque Research and Technology Association. Nuestra misión es servir a la sociedad en el desarrollo de proyectos de investigación y el entrenamiento de investigadores jóvenes. Y una de nuestras características es que somos un centro multidisciplinar. Por ejemplo, se puede ver en nuestra estructura, ¿no? Que tenemos 4 divisiones principales, la de materiales y manufactura, transporte y energía, agua y salud y tecnologías de la información y comunicación. Muchos de los que estamos trabajando en CEIT, pues también somos profesores de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, también conocida como Tecnun. Y el caso concreto de Iker y yo, pues los dos también somos profesores de robótica. Como veis, la transparencia no ha cambiado de foto porque la mitad de los edificios son de CEIT y la otra mitad son de la Universidad de Navarra. Entonces tenemos 2 sedes, una que está en el campus de Ibaeta, pero luego también tenemos otro edificio en Milano. Vale, entonces, entrando un poco en harina, esta es la estructura de la presentación. Vamos a empezar a hablar de la robótica clásica, vamos a ver qué contexto tenemos en el siglo XXI y que nos va a llevar de forma pues, muy natural a lo que es un robot colaborativo. Explicaremos qué concepto es, qué es un robot colaborativo y a partir de ahí pues, iremos viendo una serie de aplicaciones y ejemplos, ¿no? Y por último, concluiremos con lo que a nosotros nos parece que es lo que va a ser el futuro inmediato de la robótica, ¿no? Bien. Entonces, a fecha de hoy, ¿qué es la robótica clásica? Bueno, pues nosotros lo que tenemos como robot es un engendro que lo solemos llamarlo mecatónico porque tiene partes mecánicas, partes eléctricas, que nos sirve para hacer tareas, normalmente tareas manuales. Normalmente es una máquina que está dentro de una celda, que llamamos que es una celda estructurada, es decir, sabemos dónde están todas las cosas dentro de la celda y entonces el robot de forma ciega
pues puede realizar la misma tarea 1000 veces y están pensados, pues, primero, para no estar con un operario y lo segundo, para realizar altos volúmenes y baja variabilidad en los productos que está fabricando. Es decir, que no son aptos para series cortas o donde haya una alta variabilidad. ¿Significa que la robótica clásica está agotada? Ni mucho ni menos. Lo primero es que hay muchas empresas que van a seguir teniendo series elevadas y con baja variabilidad, pero luego tenemos casos, pues, por ejemplo, el de la fabricación aditiva. Entonces, en la transparencia tenemos a la izquierda, pues, la típica impresora 3D que fabrica piezas en plástico ABS, y en la derecha, pues, tenemos un ejemplo que tenemos en CEIT de lo equivalente, pero para polvo metálico. Tendríamos un chorro de polvo metálico que se hace confluir con un láser. El láser lo que hace es funde ese polvo metálico y a raíz de esa fusión, pues, el polvo se convierte en líquido y como si fuera un churro, pues vamos construyendo las piezas que nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que está aportando aquí la robótica? La robótica está aportando la capacidad que tiene el robot de seguir trayectorias complejas, por lo tanto tenemos la capacidad de construir, pues todo tipo de piezas, ¿no? A continuación, pues el contexto del siglo XXI. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta una serie de tendencias. La primera, como ya sabéis, es la demografía. Al final, la pirámide de población, pues, ha pasado de lo que teníamos aquí a la izquierda, ¿no?, en la que tenemos un gran número de personas jóvenes y un número de personas de edad avanzada más bajo, a, en el caso de un país avanzado, a la forma que tenemos a la derecha, en que en realidad tenemos una población joven relativamente pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro esta población no va a ser capaz de proporcionar suficientes trabajadores para cubrir todas las necesidades que va a tener la industria. No solo la industria, sino también incluso los servicios, ¿no? Eso es, sí, incluso los servicios. Por lo tanto, de alguna manera va a haber que cubrir esta necesidad. No solo ya en tareas repetitivas y sencillas como las que comentaba antes Emilio, que es capaz de abordar la robótica clásica, sino en tareas cada vez más complejas. Parte de esa complejidad también viene de necesidades de mercado. Nosotros, cada vez que compramos un producto, queremos que ese producto esté adaptado a nuestras necesidades, ¿no?, que esté personalizado. Nosotros, cuando vamos a comprar un coche, pues vamos a un catálogo de opciones y queremos, pues, que tenga esta opción sí, esta no, esta sí, esta no. De forma que al final lo que antes era un producto totalmente seriado y homogéneo, ¿no?, lo que Henry Ford desarrolló en el Forte, ¿no?, productos exactamente iguales. En realidad, ahora, si vais a cualquier fábrica de automóviles, veréis que cada coche es totalmente distinto del anterior y del siguiente. Por lo tanto, es necesario proporcionar herramientas que permitan este grado de personalización. Y además, queremos que esos productos que estamos fabricando de manera totalmente personalizada no tengan defectos. Es decir, necesitamos que los procesos, pues, bueno, sean totalmente precisos y repetitivos, pese a que son variables en cada uno de los casos. ¿Cómo estamos avanzando en este tipo de tecnologías? Pues mediante, en este caso, sabéis que hay una serie de pasos evolutivos en el desarrollo de la industria, desde la primera generación, la primera revolución industrial, a la cuarta, que sería la actual, en la que tenemos máquinas conectadas. Entonces, el enfoque principal de la industria 4.0 sería tener máquinas conectadas entre sí que sean capaces de percibir y tomar decisiones relativamente inteligentes, ¿de acuerdo? De manera que se puedan adaptar a las distintas necesidades de mercado de la manera más flexible posible. Y como sabéis, esas necesidades en este caso ya no son necesidades locales, sino que dependen de factores que pueden estar al otro lado del mundo, ¿de acuerdo? Como puede ser la pandemia o problemas de logística, etc. Entonces, la industria 4.0 lo que nos permite es adaptarnos nuestra manera de producir.
Bueno, aquí hemos puesto una transparencia que muestra un poquito la evolución de las ventas de robots, ¿no? A nivel mundial. Se ve que la tendencia es creciente, pues ahí al final parece que hay una recesión, puede ser debido al coronavirus, pues no lo sabemos. Que el tema de la crisis económica pues también puede influir, ¿no? Pero un dato además relevante es que las gráficas de Asia-Australia pues, son mucho más grandes que prácticamente Europa y América juntos. Es debido a que Japón, ¿no?, bate todos los récords, ¿no?, en lo que se refiere al número de robots instalados, ¿no? Y además es un ejemplo que estábamos comentando hace un ratito, que también es un ejemplo de una sociedad donde tiene la pirámide de población totalmente invertida, ¿no? Bueno, ¿qué es un robot colaborativo? Bueno, pues yo, como suelo decir, que cuando no sé algo procuro ir al diccionario. Entonces, la primera palabra, que es robot, bueno, pues normalmente a los chicos que les damos las clases solemos decir que robot es un esclavo de hierro, ¿no? La palabra robot quiere decir trabajo forzado, ¿no?, en las lenguas eslavas. Y lo que se refiere a colaborar, pues bueno, pues es colaborar, trabajar con, ¿no? Si ahora juntamos los dos términos, robot colaborativo o un acrónimo compuesto, que sería Collaborative Robot, COBOT, pues es un robot creado para interactuar físicamente con el humano, ¿no? Entonces, aquí ya tampoco vamos a dar una lista tremenda de normas, pero bueno, aquí lo que sí que se empieza a ver es el concepto de lo que es una cuasi máquina. Nosotros, cuando al fabricante le compramos un robot, no estamos comprando una máquina, sino estamos comprando una cuasi máquina. Es decir, algo que se parece a una máquina, pero que no es una máquina. ¿Cuándo esa cuasi máquina se convierte en máquina? Pues cuando llega el integrador, le coloca una herramienta y lo programa para que ejecute una aplicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera norma importante que distingue la parte 1 de la parte 2. La parte 1 está pensada para la cuasi máquina y la segunda parte está pensada para el integrador. Y luego otra norma importante es la norma que explica cómo tiene qué criterios tiene que cumplir una máquina para que esa máquina pueda colaborar con el humano, trabajar de forma colaborativa con el humano. Y aquí hay ejemplos muy divertidos, como que yo puedo comprar un robot colaborativo, pero si le coloco un cuchillo y le coloco a máxima velocidad, entonces ya ese robot evidentemente no puede ser colaborativo, ¿no? Y un robot colaborativo que pueda tener una herramienta colaborativa, pues puede dejar de ser colaborativo por el mero hecho de que el robot esté por encima de nuestro hombro, ya que la norma, por ejemplo, en concreto la Technical Specification, la 15066, dice que no se puede admitir que un robot pueda colisionar contra la cabeza de un humano, ¿no? Entonces ya puede ser un robot completamente colaborativo, que la instalación lo que hace es convertir el sistema en no colaborativo, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué estamos tan interesados en la robótica colaborativa? Pues estamos interesados por la siguiente razón. Para eso tenemos que ver cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los robots y los humanos, ¿no? Suena un poco feo, pero bueno, es así. ¿Qué ventaja tiene un robot? ¿Qué ventajas tiene? Pues que en principio es preciso, es repetitivo, aunque no es tan preciso como nosotros pensamos, pero bueno, si lo comparamos con los humanos son mucho más precisos, no se cansan, pueden trabajar en todo tipo de entornos, sean hostiles o no para nosotros, y se pueden usar en cualquier tipo de escalas, ¿no? Hay robots muy pequeñitos, yo que sé, pues para trabajar a nivel exagerando celular, como puede estar trabajando a nivel de un edificio entero, ¿no? Todo depende del tamaño del robot. ¿Cuál es el problema del robot? Pues que no razonan, está restringido, no razonan, y le hemos comentado hace un ratito
que un robot es como Sansón con la inteligencia de un mosquito tonto, ¿no? Entonces, por eso están restringidos a procedimientos simples, necesitan mucho espacio y además perciben el entorno de forma limitada, ¿no? Es lo que queremos decir con poca información táctil. Sin embargo, los humanos tenemos, en principio, somos muy buenos integrando información, ¿no? En estos momentos, pues, yo estoy viendo, estoy escuchando, estoy percibiendo vibraciones, estoy percibiendo temperatura y mi cerebro, de forma muy eficiente, integra toda esa información, ¿no? Somos capaces de emitir juicios, pues esto está funcionando bien, esto está funcionando mal, esto me gusta, esto no me gusta. Tenemos una capacidad muy elevada de coordinar nuestras acciones con la información que viene de nuestros sentidos, ¿no? Y además también, ¿no?, tenemos la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Sin embargo, ¿qué inconvenientes tenemos? Pues que nuestras manos llegan hasta donde no llegan. No podemos, si yo quiero subir un ladrillo al tejado, pues tengo que coger el ascensor o subir las escaleras. Y mi pulso pues es limitado y llega un momento en que pues, me cuesta enhebrar el hilo en una aguja, ¿no? Nos cansamos, pues sufrimos enfermedades, si nos metemos ahora con el tema del COVID, ¿no?, como estamos todos con los confinamientos y pandemias, ¿no? Si nos meten en una central nuclear, pues ojo el tiempo que estamos en contacto con elementos radiactivos, ¿no? Y si nos meten dentro del agua o nos mandan al espacio, pues necesitamos un casco, ¿no?, que nos mantenga vivos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la robótica colaborativa? Pues el concepto no es sustituir al humano, sino que es establecer un equipo, ¿no? Los que somos un poco más viejetes, ¿no?, y que me va a reñir, ¿no?, pero me gusta llamarlo el equipo A, ¿no? Entonces, nos quedamos con lo mejor de los dos mundos, que además son complementarios, ¿no? Entonces, de aquí ya establecemos una evolución desde la robótica tradicional, donde el robot está en un entorno estructurado, con una valla que separa del operario. El primer paso sería eliminar esa valla. Entonces, tendríamos un robot igual de tonto, por así decirlo, que un robot industrial, pero ya seguro, ¿eh? Entonces, aquí se establecen los típicos que todos los folletos de robótica colaborativa hablan. Es que si quito la valla, ¿puedo trabajar con el robot? Sí. Lo primero, pues si yo me acerco, el robot se para, pues es seguro. Pero si yo quiero hacer algo más colaborativo, pues el robot puede estar trabajando al lado mío, podemos estar trabajando los dos a la vez y ya sé que el robot es seguro y no me va a hacer daño. Pues otro nivel ya sería ya que el robot y el humano pues ya realmente están trabajando sobre la misma tarea, ¿no? Se suele hablar mucho de eso. El siguiente escalón, ¿cuál sería? Pues bueno, si tengo un robot, ¿por qué no lo embarco en una plataforma con ruedas? Entonces ya es un robot que lo puedo llevar de un sitio a otro, ¿no? Y es más versátil. Pero sin embargo, aquí también podríamos pensar que tenemos el mismo nivel de inteligencia, ¿no? Porque el robot está pues ciego, sordo, mudo y está ejecutando pues tareas más o menos repetitivas de forma segura que puede interactuar con nosotros. Y en entornos estructurados. Y en entornos pues, relativamente estructurados, que le llamamos semiestructurados. Bueno. Y el siguiente paso sería pues, equipar al robot con sensores para que en función de que aumentamos la información o transmitamos o seamos capaces de transmitir información en el entorno al robot, pues el robot pueda establecer decisiones cada vez más complejas y elaboradas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos son dos agentes, el agente operario, el agente robot, y cada uno de ellos es capaz de percibir, tomar decisiones y actuar. Y aquí lo que tenemos es que establecer un canal de comunicación entre los dos mundos. Pues aquí en esta transparencia estamos intentando mostrar una clasificación de escenarios que podemos tener en robótica colaborativa.
El primer escenario sería la teleoperación, donde el operario sujeta lo que llamamos el robot maestro, luego estaría el robot esclavo, que es el que realiza la tarea, y el operario controla de forma remota al robot esclavo. Si el robot esclavo se choca o interactúa contra un entorno remoto, el movimiento del robot maestro queda bloqueado de tal forma que el operario está percibiendo de forma remota qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si quitamos el robot esclavo y lo sustituimos por una simulación de ordenador, tendríamos lo que sería una interacción táctil con modelos virtuales. Y luego estaría el escenario pues, que es más intuitivo, donde tanto el operario como el robot están realizando la misma tarea, ¿no? Mano a mano. O mano-pinza, ¿no? En el caso de Fate, pues teníamos ejemplos de los tres escenarios. Este es un escenario pues, ya bastante antiguo. Bueno, llevamos aquí ya... Este proyecto es de hace como 20 años. Y entonces teníamos un robot maestro, un robot esclavo para desmantelamiento de centrales nucleares y teníamos un sistema pues, que incluso permitía una visión remota, estéreo y además que según el operario moviera la cabeza, pues el robot que tenía las cámaras pues orientaba, ¿no? Vale, otro ejemplo sería el de hápticos, ¿no? Entonces, en la imagen, en el vídeo que tenemos en la izquierda, tenemos un ejemplo de un háptico usado para rehabilitación. Entonces, teníamos un juego serio, que nos permite, por un lado, evaluar la capacidad del paciente en mover el brazo de un lado a otro, y en el caso de que haya una restricción de movilidad, se pueden crear unos juegos para entrenar. Entonces, estos juegos, el háptico, puede obtener un comportamiento pasivo, no hacer nada, un comportamiento de asistente que ayude a hacer la tarea, o un comportamiento incluso reactivo, ¿no? Que se oponga a realizar la tarea, y sería como cuando vamos al gimnasio y en una máquina pues, empezamos a poner pesas, ¿no? Pero aquí las pesas pues, podrían estar en cualquier dirección espacial, ¿no? Y en el ejemplo que tenemos a la derecha sería un ejemplo más convencional en el mundo industrial, donde estaríamos interactuando a través de un háptico con una maqueta de aviones. Un proyecto que ya, pues, también, pero como nos gusta tanto, y entonces aquí se ve claramente lo que es el avatar, es la representación 3D de la mano real del operario. Eso es. Y este último escenario es de un dispositivo pues que ayuda al cirujano a operar. En concreto, la operación es meter tornillos en la columna vertebral para fijar las vértebras que están rotas. Entonces, en un primer paso, el robot, el primer paso lo que hacemos es un escáner del paciente. Ese escáner del paciente genera pues, un fichero que se puede cargar en un planificador, como el que se ve en la figura. En este planificador, el médico pues, decide dónde pone los tornillos en la espalda, y entonces esa información luego se envía al quirófano, ¿no? Entonces, en el quirófano primero tenemos una fase que llamamos de registro, que no es más que referenciar dónde está el paciente, y una vez que referenciamos dónde está el paciente, pues ya el robot puede entrar. Voy a acelerar el vídeo para no demorar la presentación. Entonces, el robot lo que hace ya es presenta una cánula, y a través de esa cánula el médico pues, puede introducir pues el instrumental, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ¿qué es un manipulador móvil? Vale. Entonces aquí sí, hay que poner el vídeo en marcha. Tenemos una lista de acrónimos que muchas veces incluso se usan mal, ¿no? Entonces, AV pues sería un vehículo autónomo.
Estoy pensando en el Google Car, ¿no? Un vehículo que esté por ahí circulando por las carreteras. Yo creo que a fecha de hoy no es ciencia ficción, sino que hay más limitación legislativa y seguramente de aceptación social que de capacidad técnica, ¿no? Entonces, se distinguiría del AGV, el Autonomous Guide Vehicle, que sería pues un tren, ¿no? Lo que pasa es que realmente las vías se pueden ver o no, ¿no? Podríamos tener un guiado magnético o un guiado óptico porque hay una raya pintada en el suelo, ¿vale? Y luego estaría el AMR, que sería el Autonomous Mobile Robot, que es lo que estamos viendo en la figura. Yo personalmente creo que no es una forma adecuada de llamarlo esto. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el robot está sensorizado y es capaz de generar sus mapas. Y una vez que tenemos los mapas generados, le podemos decir al robot que vaya de A a B y él ya sabe por dónde tiene que ir, ¿no? Entonces, a mí no me gusta llamarlo a esto robot porque no tiene una herramienta que sea capaz de hacer una tarea manual, ¿no? Pero bueno, es lo que dice Es cierto que muchas veces a este tipo de robots se les llama AGVs. Sí, también se les llama AGVs. Por eso hemos puesto los interrogantes en el título de la transparencia, porque estos tres términos muchas veces se utilizan, como decía Emilio, de manera totalmente indiscriminada, por así decirlo. Sí. A este tipo de robots se les suele llamar AGVs porque físicamente se parecen a los robots piloguiados que están en la industria transportando pues materiales, ¿no? Claro, la diferencia es que son capaces de funcionar de manera independiente, como os decía Emilio, sin necesidad de que en el suelo haya ningún tipo de línea o elemento que los guíe. Por lo tanto, no serían vehículos guiados. Pero tampoco son robots autónomos porque no tienen capacidad de actuar sobre su entorno. Sí. Yo personalmente soy el primero que muchas veces mal uso los términos. Vale, entonces, ¿qué es un robot móvil? Pues es esto, lo que estamos viendo. Tenemos por un lado el vehículo autónomo, sobre el cual montamos un brazo robótico. Y entonces lo que tenemos es un robot manipulador móvil, en el caso que tengamos una pinza porque manipula, y si no, pues podemos colocarle otro tipo de herramienta, ¿no? Bien, pues aquí tenemos un ejemplo también de un proyecto que tenemos ahora en marcha en CEID. Este vídeo está sacado, ya os digo que no está totalmente terminado, pero bueno, ya es funcional y ya tiene demos y se pueden ver. Entonces, la demo aquí consiste en que el robot se acerca a un puesto que puede ser la salida de producción o un almacén donde el robot tiene que recoger. No sé por qué va tan mal. Antes, cuando hemos hecho la prueba, iba perfecto. Tiene que recoger una pieza. Entonces, por técnicas de visión artificial, detecta dónde está la pieza. Qué mal va el vídeo. Ya lo siento. Perdonad, pero es que no sé por qué va tan mal. Y el robot recoge la pieza y la pieza pues la puede llevar a una máquina, por ejemplo, de metrología, que evalúe si la pieza se ha fabricado correctamente o no, o puede llevarla a una máquina que continúe pues, el proceso, o puede entregar la pieza a un operario, ¿vale? Entonces, voy a avanzar un poquito, porque es que va súper mal, pero bueno, aquí ya sería, voy a dejar que el robot empiece a moverse. Pues no sé por qué va tan mal. Vale. Entonces el robot ya se mueve y lo que va es a la estación objetivo, ¿no? Y al final, pues lo que hace es entregar la pieza. Uy, me he saltado la pieza. Vale. Pues no sé, la verdad es que no sé qué está pasando porque va tan mal. En la prueba iba perfecto. Bien. A ver, claro, en el vídeo este que acabamos de ver,
aparentemente el robot cogía la pieza de una posición predefinida, pero en realidad cuando estamos hablando de un robot tampoco, colaborativo... Estábamos usando Sí. la cámara, Pero eso he dicho aparentemente. Cuando estamos utilizando un robot colaborativo que va a trabajar con personas, tenemos siempre que suponer que el entorno de trabajo deja de ser lo que hemos dicho al principio, ¿no? En un robot tradicional el entorno de trabajo está fijo, es conocido, pero cuando estamos en un entorno colaborativo, ese entorno de trabajo deja de ser conocido. Y por lo tanto, el robot, así como en la robótica tradicional hemos dicho que el robot tenía muy poquita inteligencia, sino que simplemente se dedica a realizar tareas de manera repetitiva, siempre las mismas, sin ningún tipo de posibilidad de adaptación o de cambio, aquí necesariamente tiene que ser capaz de entender el entorno y ser capaz de adaptarse a ciertos cambios en ese entorno. Por ejemplo, ¿qué necesita? Pues ser capaz de reconocer objetos, ¿no? En este caso tenía que ser capaz de reconocer el objeto, la pieza que tenía que transportar y dónde estaba esa pieza, de manera que adaptase su programación para, en lugar de moverse a una posición fija, moverse a la posición donde estaba su objeto de interés. ¿Qué necesitan también este tipo de robots? Pues ser capaces de identificar obstáculos, objetos móviles o, por ejemplo, personas que puedan cruzarse en su camino. En el caso, por ejemplo, de que estemos asistiendo a un operador humano, el robot tiene que ser capaz de entender, por ejemplo, tareas de ensamblaje y desensamblaje, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se están dando, por ejemplo, para hacer un ensamblaje, ¿no? Que serían un poco las figuras que tenemos abajo, ¿no? Estamos haciendo el desmontaje de un determinado sistema, bueno, en este caso era un freno. El sistema tiene que ser capaz de reconocer qué pieza, en qué paso estamos, ¿de acuerdo? De manera que sepa qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Y un ejemplo típico es, por ejemplo, coger piezas desde un cesto, ¿no? Donde han caído por allí. La tarea esta que llaman beam picking. Bueno, eso sería un caso más de robótica clásica, pero sí. Porque no necesariamente tiene que haber una persona. Pero es un caso típico cuando se trabaja con personas, porque simplemente las personas no tenemos la capacidad de dejar una pieza siempre en la misma posición. Siempre va a haber una cierta variabilidad que el robot tiene que ser capaz de gestionar. Claro, ¿cómo gestionamos todo esto? Pues lo primero que tenemos que tener en consideración son los sensores que van a tener el robot. Aquí las personas siempre por defecto pensamos en la visión, ¿no? Y en el caso de la visión computacional, pues estaríamos pensando en cámaras. Pero en realidad un robot tiene la ventaja, por así decirlo, de poder utilizar una cantidad mucho mayor de tipos de sensores, ¿de acuerdo? Pueden ser sensores embarcados que van en el propio robot, como podrían ser acelerómetros, podrían ser detectores de zona para detectar posibles obstáculos, GPS para detectar su posición en el mundo exterior, dispositivos de ultra wideband que permitirían la localización del robot en el interior de un edificio. Por supuesto también cámaras, como las cámaras RGBD, que además de tener una imagen, te proporcionan la distancia de los obstáculos, o el más típico, al menos por ejemplo en el campo de los coches autónomos, ¿no? Que serían los LiDAR, que son sistemas que mediante un láser permiten determinar la posición de los obstáculos que tiene el robot. Y como ejemplo de un sistema quizá menos conocido tendríamos también, por ejemplo, las cámaras de eventos. Las cámaras de eventos son una especie de cámaras normales, pero en lugar de generar una imagen, lo que generan es una imagen de aquellas cosas que han cambiado en la imagen, por así decirlo. Pues proporcionan menos información, con lo cual es más flexible para su trabajo con un robot. En el caso de la robótica, además, podemos contar con dispositivos externos al propio robot, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que coger una pieza, podríamos no depender de una cámara que llevase el propio robot equipada en el brazo, sino que podríamos tener en determinadas aplicaciones un sistema, por ejemplo, un escáner 3D, que nos tome fotos del entorno de trabajo y el robot puede utilizar esa información pues, para adaptar su funcionamiento.
Claro, ya ves que tenemos un montón de posibles sensores, cada uno de estos sensores genera muchísima información y toda esa información debe ser procesada e integrada en tiempo real. Por ejemplo, ¿para qué? Pues para obtener un mapa del entorno que pueda utilizar el robot para moverse o para interactuar. Por ejemplo, en las figuras, estas nubes de puntos que estáis viendo son los mapas que se están generando con un algoritmo que desarrollamos en CEI. En este caso, este algoritmo lo que está utilizando es una única cámara estándar. Con ese algoritmo podríamos obtener un mapa como los que estáis viendo. Si se necesitase más precisión, pues sería necesario acudir a otro tipo de sensores. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchísima información que gestionar y esa gestión muchas veces nos va a llevar a superar las capacidades de computación del propio robot. Por lo tanto, necesitamos pensar en arquitecturas de procesamiento de información distintas de las tradicionales. Bueno, entonces ahora es cuando tenemos que hablar de que el robot pues, no se quede consigo mismo, sino que se conecte a otros dispositivos. ¿Por qué? Pues un poco como estaba diciendo Iker, por un lado podemos tener una serie de sensores, como tenemos en este ejemplo de una cámara embarcada en el robot, pero podemos tener otro tipo de sensores, como la que estamos poniendo aquí de cámara de visión global. Entonces, esta información la podríamos enviar toda al robot y procesarla, pero tenemos dos limitaciones. La primera limitación es que el robot necesitaría contar con un PC de altas prestaciones. Eso a fecha de hoy cada vez va siendo cada vez más posible, pues se puede embarcar sin ningún problema. Pero si estamos hablando de un robot que sea móvil, el hecho de que tengamos un PC de altas prestaciones que esté haciendo un montón de cálculos, lo que va a hacer es consumir mucha energía y agotar, ¿no?, la batería. Entonces, ¿qué alternativas se plantean? Pues bueno, pues calcúlese lo que se tenga que calcular en un ordenador de alta potencia, que aquí es el que estamos marcando como local server, y enviar la información por un canal de comunicación de altas prestaciones, pues por ejemplo en 5G. Entonces hacemos un video streaming, se hace la computación, además también podemos tener en cuenta la posición de este robot u otras máquinas, no tienen por qué ser siempre un robot, podría ser cualquier maquinaria que tuviéramos en la empresa. Oye, que hay una máquina de herramienta que está empezando a vibrar demasiado, parece ser que se va a estropear no sé qué, o se ha desgastado la broca, pues entonces podemos integrar esa información pues, para ejecutar una orden de movimiento, ¿no? Pues para que el robot pues, sirva la broca esa que se está, o la fresa que se está desgastando, pues que la sustituya, ¿no? Vale, entonces ya pasaríamos a lo que es el concepto muy famoso de Industria 4.0, que es el IoT, el Internet of Things. Entonces, ya en Internet no solo nos vamos a conectar servidores que contengan información, sino también las máquinas, ¿no? Entonces, una de las arquitecturas que se están oyendo cada vez más y que está impulsando Europa es la arquitectura basada en firmware. Entonces, firmware es un sistema que permite interconectar un montón de dispositivos, entre ellos robots. No es una cosa de ciencia ficción, sino que se está usando mucho y podría hacer referencia, pues, por ejemplo, pues la semana pasada estuve con una persona de la Diputación de Badajoz que tienen allí un laboratorio y tienen, pues, allí en Badajoz, Extremadura, la problemática que tienen es que hay muy poca población, las ciudades están muy separadas y entonces llevar un mantenimiento y una telemetría del estado de las farolas, de mil cosas que podemos tener en las ciudades, pues se hacen a través de este tipo de sistemas, ¿vale? Pues también los robots son compatibles. Y entonces, esto puede quedarse dentro de la fábrica si no queremos enviar los datos a la nube o nos puede servir pues, para catapultarnos a servicios de nube, ¿vale?
Vale, entonces aquí pues tendríamos la arquitectura que estamos ahora desarrollando para un proyecto que tenemos en marcha. Y en principio pues, podríamos tener distintos tipos de sistemas, pues, un Autonomous Vehicle, un Mobile Manipulator, un brazo robótico, otro Mobile Manipulator, incluso los operarios humanos que se conectan a través de una arquitectura 5G. Entonces, estas siglas de MEC están relacionadas con la nomenclatura de 5G, Multi-Edge Computing, significa. Y entonces, una de las ventajas de 5G, ¿por qué es tan rápido el 5G? Pues primero, sí que tiene más ancho de banda que las redes clásicas, o 4G, pero además también tiene la capacidad de decidir qué cosas son las que se transmiten hacia la nube o qué cosas se procesan de forma local, ¿no? Vale. Bueno, entonces, claro, esto también pasa por, como habíamos dicho, la robótica colaborativa está intentando pues, establecer un equipo con el robot, ¿no? O sea, con el operario. Pues ¿de qué forma? Pues bueno, Bueno, lo primero, que aunque aquí hayamos estado hablando de la suma de un robot móvil, de un AGV, con las comillas que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Con respecto a la nomenclatura, no solo tenemos ese tipo de robots, sino, por ejemplo, como el robot de Boston Dynamics que hemos puesto en la figura, que tiene capacidades adicionales. Aquí la clave es que una vez que tenemos, que somos capaces de eliminar las barreras y que somos capaces de que el robot pueda colaborar de manera efectiva con los trabajadores, lo que podemos conseguir es el concepto de un robot asistente, un robot que ayude a las personas a realizar diferentes tipos de tareas, lo que hemos comentado al principio, aprovechando las ventajas que tienen los robots, que son complementarias a las personas, poder realizar tareas que quizá en este momento no son posibles. Sí. Por ejemplo, una cosa muy interesante de este robot es que los AGVs, ¿no? Los vehículos autónomos tradicionales, suelen tener sistemas de locomoción basados en ruedas o en orugas. Este lo que tiene es un sistema de locomoción basado en patas, un poco imitando la naturaleza, y esto lo que nos permite es que el robot sea capaz de moverse por sitios en los cuales no tenemos por qué tener una superficie plana y compatible con ruedas, sino puede ser irregular, podemos tener escalones, pues que el robot en principio pues no tiene ninguna limitación. De hecho, una de las últimas aplicaciones a las que se está utilizando ya este robot es, por ejemplo, para la inspección del núcleo de la central de Chernobyl. Como comentabas antes, ¿no? Zonas en las peligrosas para las personas, de hecho mortales, ¿no? Por la radiactividad. Se estaban utilizando este tipo de robots que pueden moverse en superficies irregulares para pues, hacer diferentes mediciones, ¿no? Cosas que hasta el momento era imposible. Claro, el problema, ¿no? Aquí tenemos un reto. Una vez que llegamos a este concepto de robot asistente, el reto es cómo hacer que el operario y el robot puedan colaborar de forma efectiva, ¿no? Vale. ¿Cómo repartimos la tarea? No sé. Entonces, antes os hemos comentado un poquito sobre la industria 4.0, ¿no? Y os decíamos que está centrada en la conexión entre las máquinas. No sé si habréis oído el término, pero empieza a hablarse de la industria 5.0. Al menos la Comisión Europea empieza a hablar de la industria 5.0 y además le da un significado muy particular, ¿no? Que al final lo que quiere la Comisión Europea es que esa industria del futuro tenga tres capacidades principales, ¿de acuerdo? Tres valores principales, ¿no? Que sea sostenible, en el sentido de que sea atractiva y que permita retener el talento, ¿no? Que permita retener a ese talento que estaba en la base, ¿de acuerdo? A esas personas jóvenes, que sea eficiente, ¿de acuerdo? Que esté centrada en las personas, desde dos sentidos, ¿no? Que podamos coger a personas pues, que quizás no tenían una formación en una determinada temática, pero que de alguna manera la podamos readaptar y reentrenar, ¿no? Al final utilizan esos tres términos que hemos puesto, ¿no? Skills, upskilling y reskilling, ¿no? O sea,
capacidades, mejoras en las capacidades y transformación de las capacidades. Y el empleo de la robótica colaborativa para, no para sustituir a las personas, sino para evitarles tareas peligrosas y repetitivas, ¿no? Y además que sea resiliente, ¿no? Yo creo que estos últimos años todos hemos aprendido mucho cuál es el significado de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptarse a los cambios imprevistos. Bien, entonces, claro, seguimos con el problema de que tenemos un robot, o más de un robot, tenemos un operario. ¿Cómo hacemos para diseñar una tarea en que los dos colaboren de manera exitosa? Entonces, aquí una de las herramientas que más posibilidades tiene es la simulación. Y en este caso, especialmente la simulación con realidad virtual. Por ejemplo, en el vídeo tenemos una simulación en la que se está probando diferentes procesos de montaje de los portamaletas del interior de un avión. Entonces, es una tarea que hasta el momento se realizaba manualmente, pero se quería utilizar un robot que facilitase el proceso de instalación. Claro, como es en este caso la tarea en sí no es especialmente compleja, pero en otros casos pueden ser tareas muy complejas y cómo hacer esa división de labores puede ser muy difícil. Bueno, la tarea no es compleja, pero sí que es una tarea que requiere esfuerzo. Entonces, el robot está asistiendo, ¿no?, para que el operario pues, le sea más sencillo. Poner un maletero está bien, pero si tienes que poner 20, pues igual esto también, ¿no? Entonces, mediante esta herramienta, por ejemplo, ahora el maniquí ha cambiado de color porque mediante esa herramienta también se está evaluando la posición y la ergonomía del operario. Entonces, tenemos una herramienta, en este caso el operario, creo que se ve más adelante, sí. No es una simulación virtual, puramente virtual, sino que hay una persona que está siendo representada por este maniquí, sí, que está realizando las operaciones en el mundo real y mediante una serie de sensores su posición se ve reflejada en el entorno virtual. Entonces, las posiciones reales se están evaluando en cada instante para ver su ergonomía y si esa posición es cómoda para el operario. De manera que al final pues, tenemos una herramienta que nos permite evaluar cómo, o diferentes maneras, ¿no?, los diferentes escenarios en los que colaboran el trabajador y el robot. Pues ya el turno para las conclusiones, ¿no? Las conclusiones y esa visión de futuro que tenemos, ¿no?, aquí en CEIT, ¿no? Y bueno, pues primero está el contexto que habéis visto. Hay un descenso demográfico, una personalización y un intento de hacer una producción de cero defectos a pesar de que tengamos poca repetitividad, ¿no?, de los productos, ¿no? Tenemos que ir hacia una automatización flexible e inteligente. Eso significa que poco a poco ciertas máquinas que antes eran simplemente automatismos que lo que iban a hacer es una producción fija, pues se van a ir sustituyendo por robots porque van a permitir una mayor resiliencia, una mayor adaptabilidad, ¿no? Luego está pues, todo el tema que hemos discutido sobre que el robot no se presenta como una sustitución, sino como un complemento a la actividad que hace el humano, ¿vale? Eso le va a permitir al robot entrar a trabajar en entornos no estructurados, cubriendo esas limitaciones que tenemos los humanos, ¿no? Además, el robot va a poder tener una capacidad de conectarse a otros dispositivos. Esto lo discutimos más en otro seminario que tuvimos el lunes, de tal forma que podamos ir pues, hacia una estación base dentro de la fábrica o podemos ir a la nube y tanto en cualquiera de los dos niveles podemos ya crear lo que sería una especie de mente o inteligencia colectiva, ¿no?, compartida entre distintas máquinas, ¿no?
Y luego, pues las exigencias pues, de reciclaje profesional, ¿no? El operario pues, va a tener que aprender a familiarizarse con el uso de los nuevos robots, y el robot pues, cada vez va a tener que ir integrando más sensores y va a tener que realizar una mejora pues, cognitiva, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial que ya discutimos en el otro seminario. Igual un punto clave en este caso es pensar que la robótica va a tener que adaptarse a los trabajadores, a los operarios. Sí. Y no al revés. Bueno, también va a haber también yo creo que va a ser bidireccional, pero sí que es cierto que el esfuerzo sobre todo es que el robot vaya a resolver los problemas que tienen los operarios, ¿eh? Y entonces en ese aspecto pues el robot va a tener que, yo creo que adaptarse más, pero que el operario por supuesto va a tener que convivir más con el... Bueno, pues con esto era lo que queríamos comentar hoy. Perdonad que nos hemos alargado un pelín más de la cuenta. Y nada, nos quedamos en disposición, pues si ha habido alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud. Tengo yo un par de preguntitas que, bueno, relacionadas un poco con el tema de la comunicación, ¿no? Habéis hablado ahora al final de pues, una especie de cerebro colectivo y luego habéis hablado también de 5G. Me imagino que 5G estará contribuyendo bastante al tema de comunicación dentro de la propia planta como con otras plantas externas. ¿Cómo está el tema? ¿En qué puede ayudar el 5G a la evolución de los robots? Pues el 5G fundamentalmente lo que está aportando es velocidad. Sí, es una tecnología habilitadora. Por así decirlo. Una tecnología habilitadora. Al final es una tecnología que por dos capacidades, que son el alto ancho de banda y sobre todo la latencia, se supone que tiene una latencia bajísima, permiten este tipo de aplicaciones. Además, como comentaba Emilio antes, la arquitectura 5G está pensada para realizar las computaciones en distintos niveles, ¿no? Ahora tenemos lo que podemos hacer en un ordenador local y la nube, que es un ordenador que está pues, a saber dónde, quizá en Australia, ¿no? Entonces, al final, la comunicación de lo que procesamos en un sitio y procesamos en otro, pues, lleva un tiempo y eso, pues, en casos en los que, por ejemplo, estemos tratando con temas de seguridad, es un problema. Pues, en el caso del 5G, esa computación yo que soy muy simple, me gusta poner ejemplos muy simples. Gracias al ancho de banda que tenemos hoy en día en Internet, somos capaces de ver películas en streaming. Hace 20 años, que ya pues sí que igual existía Internet, pero la velocidad no permitía eso. Entonces, la velocidad nos permite que el tiempo que tardamos entre medir, tomar una decisión y actuar sea lento. Y eso se equipara a también cuando estábamos en casa y ya teníamos el ordenador ya muy viejo y teníamos un juego súper nuevo. ¿Qué ocurre? Que no puede poner. El juego de coches, ¿no? Giras el volante, oye, que no me ha hecho caso, ¿no? No me ha hecho caso y luego ya se te descontrola, ¿no? Pues el 5G es lo que está permitiendo el poder, el tomar la decisión en qué sitio se decide, y además ese sitio puede ser local, eso local justo a nivel de PLC, de máquina, o puede ser centralizado en la planta, o puede ser enviado a la nube. Entonces el 5G va a ser una tecnología crítica que va a permitir el poder mezclar toda esa información, ¿no? En distintos niveles. ¿Estáis haciendo algo en concreto relacionado con 5G robótica o solamente robótica, o igual es otro departamento? No, pues la transparencia esta que hemos puesto. La transparencia esta que hemos puesto es de un proyecto que, por cierto, si le puedes repasar. Sí que... que voy a hacer esto. Estamos ya en un proyecto en donde estamos... de hecho, el vídeo que hemos mostrado al principio del robot moviéndose, que se veía tan mal, estamos pues ahora pues vamos a empezar ya a embarcar las cámaras y hacer este video streaming. Sí, o sea, es este año, estamos con esto estamos este año. No es una cosa de ciencia ficción que... No. Sí, Sí, lo que ocurre es que el
5G en estos momentos lo estamos planteando como un 5G ready. Sí. Todavía hay peleas si va a ser una arquitectura u otra, el hardware tampoco está totalmente definido, pero a final del año ya pensamos ya estar ya trabajando ya pasar de 5G ready, por así decirlo, una arquitectura 5G compatible a una arquitectura que ya esté usando hardware 5G. Sí. Estamos hablando del 2022, no de 2023 o de 2026. Sí, está ahora mismo, este mismo año. Sí. Perfecto. Pues, Emilio Iker, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Yo quiero emplazar a la gente que estáis asistiendo a la jornada, pues, si tenéis algún proyecto en vuestras empresas que creéis que esta tecnología puede ayudaros, pues que no dudéis en poneros en contacto con CEIT, que están para eso, para formar parte, para desarrollar nuevas tecnologías y colaborar en proyectos. Y también para invitaros a que cualquier duda que tengáis relacionada con la transformación digital de vuestras empresas o de vuestros negocios, pues que contactéis con nuestra oficina para poder bien informaros directamente o bien redirigiros a las empresas y personas con las que colaboramos. Lo dicho, muchísimas gracias a los ponentes por vuestra presentación, muchísimas gracias a las personas que habéis participado. Os emplazamos a próximas jornadas, que mañana tenemos una más, la semana que viene hay unas cuantas más. Estamos ya otra vez en marcha. Es que ricasco y hasta la próxima. Muchas gracias. Es que ricasco estoy ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Agur. Se va. No se cierra.